La primavera de 1934 marcó una importante expansión de personal en la institución mental Radcliffe Grove de Houston, Texas. Entre las nuevas enfermeras se encontraba a Elena Morrow, una joven de 22 años en prácticas, cuyas credenciales académicas y cartas de recomendación destacaron en el proceso de selección. El superintendente, Dr. Nathaniel Brass, revisó personalmente el expediente de Morrow antes de aprobar su asignación. La institución enfrentaba importantes desafíos en aquel momento, como la falta de personal y el hacinamiento, problemas comunes en los centros de salud mental durante la época de la Gran Depresión. El 12 de marzo de 1934, Morrow fue asignado a supervisar a Carol Justin, un paciente de 28 años diagnosticado con esquizofrenia grave. Alto y de rasgos angulosos, el expediente clínico de Heston documentaba su excepcional inteligencia, junto con peligrosos patrones de comportamiento. Los médicos que lo atendieron anteriormente habían notado su notable capacidad para influir en los demás, rasgo que lo obligó a ser transferido a 3 instituciones diferentes antes de llegar a Radcliffe Grove. Sus documentos de traslado contenían anotaciones inquietantes. En el sanatorio Westlake, había convencido a otro paciente para que creara una desviación que le permitiera acceder a las habitaciones del personal. Estos incidentes se documentaron, pero no se denunciaron de forma visible, un descuido que posteriormente sería investigado. La decisión de asignar a Morrow, una enfermera relativamente inexperta, a cargo del monitoreo de un paciente de tan alto riesgo fue cuestionada por algunos miembros del personal de mayor antigüedad. La enfermera jefe, Agatha Pembroke, expresó su preocupación en un memorando fechado el 10 de marzo, sugiriendo que asignar a los residentes a pacientes con tendencias manipuladoras crea un riesgo institucional innecesario. Durante su periodo de orientación, Morrow recibió capacitación estándar sobre protocolos de seguridad, administración de medicamentos y técnicas de atención al paciente. Los registros del centro indican que completó todos los módulos requeridos y firmó constancias de las estrictas normas de la institución respecto a la interacción entre pacientes y personal. La respuesta inicial de Heston a la asignación de Morrow no fue nada destacable. Los registros de observación diaria desde mediados de marzo documentaron que su comportamiento era consistente con los patrones establecidos y sin desviaciones del valor inicial. El médico tratante, Dr. Vernon Latimer, señaló que Heston demostró límites adecuados durante las interacciones iniciales con su nueva enfermera. La sala donde Heston estuvo alojado albergaba a otros 17 pacientes con diversas afecciones psiquiátricas graves. Las medidas de seguridad incluían registros cada hora, puertas cerradas con llave manual y ventanas de observación en las zonas comunes. El dispensario de medicamentos requería doble autorización y las sustancias controladas se almacenaban en una sala separada y segura, accesible solo para el personal médico de mayor jerarquía. A finales de marzo, Morrow había completado su periodo de prueba y recibió una evaluación satisfactoria de su supervisor. Sus notas sobre Heston lo describían como una persona intelectualmente comprometida y sensible a la rutina estructurada. No se reportaron incidentes que hubieran motivado un escrutinio adicional de su relación profesional. Al comenzar abril, se hicieron evidentes cambios sutiles en la dinámica entre Elena Morrow y Carol Justin. La enfermera jefa Judith Holloway documentó que Morrow parecía cada vez más fascinado por el caso de Heston, solicitando más tiempo para revisar sus expedientes y ofreciéndose como voluntario para turnos extra en su sala. En una ocasión, Ayobay encontró a Morrow en la sala de registros médicas bastante después de la medianoche, alegando que estaba verificando protocolos de medicación, aunque los archivos que se le habían presentado se referían exclusivamente a las evaluaciones psiquiátricas de Heston, no a referencias farmacéuticas. El comedor del personal se convirtió en el escenario de las conversaciones cada vez más frecuentes de Morrow sobre la condición de Heston. Hablaba de él como si describiera a un genio incomprendido, más que a un paciente peligroso, recordó la dietista Eleanor Keller en su testimonio. En una ocasión argumentó con mucha vehemencia que su condición podría ser menos una enfermedad que una percepción alternativa de la realidad, un lenguaje que parecía inapropiado viniendo de una profesional de la salud. Los registros institucionales indican que, entre el 1 y el 15 de abril, las anotaciones de Morrow sobre Heston se volvieron cada vez más detalladas y especulativas. Sus observaciones clínicas trascendieron los parámetros estándar para incluir interpretaciones de sus afirmaciones filosóficas y descripciones detalladas de sus preferencias de lectura. El 7 de abril, señaló que Heston tenía,
Percepciones notables sobre Nietzsche que sugieren una mente capaz de un profundo pensamiento abstracto a pesar de su condición. El margen de esta página contenía un pequeño símbolo cuidadosamente dibujado que se asemejaba a un ojo dentro de un triángulo, una marca que posteriormente se encontraría repetidamente en el diario personal de Heston, recuperado tras su captura. Durante este periodo, el comportamiento de Heston experimentó una transformación calculada. Anteriormente documentado como retraído y ocasionalmente hostil hacia el personal, ahora exhibía lo que el Dr. Latimer denominó cooperación selectiva. Su obediencia fue notablemente más constante durante los turnos de Morrow. Empezó a solicitar materiales de lectura específicos a través de ella en lugar de a través del sistema general de la biblioteca, creando un canal exclusivo de comunicación. Sus elecciones seguían un patrón inquietante que pasaba desapercibido. Textos sobre anatomía humana, formulación farmacéutica y sistemas eléctricos, intercalados con solicitudes aparentemente inocuas de poesía y filosofía para enmascarar el patrón. El registro de rondas nocturnas del 8 de abril contenía una anotación peculiar de la ordenanza Martin Caldwell. Se escuchó una voz femenina en la habitación de la paciente que aproximadamente a las 2:30 de la mañana. Tras la investigación, se encontró la habitación segura y a la paciente aparentemente dormida. No había otro personal femenina asignada al ala a esa hora. Esta anotación fue reubicada, pero no se marcó para su seguimiento, un fallo de procedimiento citado posteriormente en el informe de la investigación. La primera anomalía de seguridad documentada ocurrió el 10 de abril, cuando el supervisor nocturno Martin Caldwell observó que Heston fue encontrado leyendo después de apagar las luces, usando una pequeña linterna no proporcionada por el centro. Al ser interrogado sobre el origen de este artículo de contrabando, Heston afirmó que había sido olvidado por el personal de mantenimiento. La linterna fue confiscada, pero no examinada. De haberlo sido, los investigadores podrían haber descubierto las huellas dactilares parciales que posteriormente coincidieron con las de Morrow, así como la modificación que permitió retirar la lente, creando un pequeño compartimento de almacenamiento que contenía un papel doblado con un mapa dibujado a mano del corredor este. El incidente se registró, pero no se elevó a revisión administrativa. Los registros de mantenimiento de las instalaciones de mediados de abril revelan los primeros casos de fallos eléctricos inexplicables. El 12 de abril, la iluminación del pasillo este, junto al área de almacenamiento de medicamentos, sufrió un corte de 30 minutos atribuido a fluctuaciones eléctricas. Interrupciones similares ocurrieron el 14 y el 17 de abril, cada una con una duración de entre 20 y 40 minutos. El trabajador de mantenimiento Clarence Dobbins admitió posteriormente haber encontrado evidencia de manipulación de la caja de fusibles el 15 de abril, pero no lo había reportado, asumiendo que se trataba de otro empleado de mantenimiento que intentaba realizar reparaciones improvisadas. Un informe de discrepancia de inventario, fechado el 16 de abril, indicó la falta de 3 bisturíes del gabinete de suministros médicos. Al ser interrogado, el cirujano jefe Dr. Lawrence Montgomery sugirió que probablemente se habían extraviado durante la reorganización del quirófano. Los instrumentos faltantes nunca fueron localizados, aunque uno se encontraría posteriormente entre las pertenencias de Heston tras su captura en East St. Louis. Para la tercera semana de abril, los cambios en la dinámica del personal en torno al caso de Heston se acentuaron. Varias enfermeras informaron que Morrow había comenzado a interceptar las comunicaciones relacionadas con Heston, ofreciéndose a gestionar cualquier problema personalmente y sugiriendo modificaciones a su plan de tratamiento a pesar de no estar cualificada para hacer tales recomendaciones. La enfermera jefe Pembroke documentó una interacción preocupante. Al preguntar sobre el cumplimiento de la medicación del paciente G, la enfermera M respondió con una inusual actitud defensiva, afirmando que «tenemos un acuerdo», terminología que sugiere una familiaridad inapropiada. Dorothea Walls, empleada de cocina, informó haber visto a Morrow y Heston en lo que parecía una conversación íntima en el patio el 22 de abril. Al acercarse, Morrow se separó rápidamente del paciente y le explicó que estaban hablando de sus preferencias dietéticas como parte de una evaluación nutricional. El Dr. Latimer no había ordenado dicha evaluación ni estaba incluida en el plan de tratamiento. Simultáneamente con estos cambios, el historial clínico de Heston mostró una ampliación gradual de sus privilegios. Su tiempo de caminata supervisada aumentó de 15 a 45 minutos diarios. Su acceso restringido a las áreas comunes se relajó debido a la mejora conductual demostrada, documentada por Morrow.
Estos cambios, si bien menores individualmente, en conjunto crearon oportunidades para moverse sin supervisión por importantes zonas de las instalaciones. La ruta aprobada para sus periodos de ejercicio pasaba, en particular, por la sala de suministros este y el ala administrativa, áreas que deberían haber permanecido inaccesibles para los pacientes de alta seguridad. El 25 de abril, el conserje nocturno Wesley Simmons descubrió una llave de mantenimiento escondida bajo una tabla suelta del suelo del baño del ala este. La devolvió a la oficina de seguridad sin mencionar dónde la había encontrado, dando por sentado que se había caído accidentalmente. Esta llave habría dado acceso a los túneles de servicios públicos que discurrían bajo el edificio principal, un hecho que cobró relevancia cuando los investigadores rastrearon posteriormente la probable ruta de escape de Heston. Una investigación posterior revelaría que, a finales de abril, Heston había obtenido acceso a información administrativa, incluyendo horarios del personal, patrones de rotación de seguridad y horarios de entrega de medicamentos. Esta adquisición de conocimientos se produjo mediante lo que posteriormente se determinó como una explotación metódica del creciente interés emocional de Morrow por su caso. Páginas de su diario personal, recuperadas de su pensión, revelaron el alcance de su manipulación. Él me ve, realmente me ve, como nadie más lo ha hecho. Cuando habla de libertad, la dice para ambos. Pienso en él constantemente. Los últimos días de abril trajeron sutiles advertencias que fueron desatendidas. El supervisor de lavandería, Black Bell, informó haber encontrado un calcetín de hombre con un pequeño frasco de vidrio en la lavandería del personal femenino. El frasco estaba vacío, pero según análisis posteriores, contenía rastros de fenobarbital. La secretaria del Dr. Brice informó que su oficina había sido allanada durante la noche, aunque parecía que no faltaba nada. Y quizás lo más revelador fue que el paciente Samuel Keller, quien se convertiría en la quinta víctima, solicitó un traslado a otra sala, alegando que el hombre de ojos invernales me observa mientras duermo. Su solicitud aún estaba pendiente de revisión cuando fue encontrado muerto el 2 de mayo. La primera muerte inexplicable en Radcliffe Grove ocurrió el 5 de abril de 1934. El paciente Wesley Thornton, un hombre de 54 años con diagnóstico de esquizofrenia paranoide y recluido en el mismo pabellón que Carol Justin, fue encontrado inconsciente durante las rondas matutinas. El médico de cabecera, el Dr. Malcolm Hayes, atribuyó inicialmente la muerte a causas naturales, citando el historial de complicaciones cardíacas de Thornton. 5 días después, el 10 de abril, se registró una segunda muerte cuando el paciente Emmett Doyle, de 47 años, no despertó. Doyle había ingresado en Radcliffe Grove 2 años antes para recibir tratamiento por trastorno bipolar grave con síntomas psicóticos. El examen preliminar reveló cianosis leve y pupilas inusualmente dilatadas. Estas observaciones llevaron al Dr. Hayes a solicitar una investigación más exhaustiva. Entre el 19 de abril y el 2 de mayo, 3 pacientes más, Raymond Foster, 61 años, Lawrence Winfield, 38 años, y Samuel Keller, 42 años, fallecieron en circunstancias similares. Ambos fueron encontrados en su cama durante los controles matutinos, sin haber presentado síntomas ni sufrimiento la noche anterior. Para entonces, era imposible descartar el patrón como coincidencia. El Dr. Brice convocó una reunión de emergencia con el personal el 3 de mayo, durante la cual anunció que todas las muertes recientes se someterían a un análisis toxicológico exhaustivo. La investigación posterior, dirigida por el toxicólogo forense Dr. Edwin Marston, reveló hallazgos cruciales. El análisis de muestras de tejido preservadas mostró niveles elevados de fenobarbital e hidrato de cloral, 2 sedantes de uso común en atención psiquiátrica, pero en concentraciones muy superiores a las dosis terapéuticas. En su informe preliminar, fechado el 7 de mayo, el Dr. Marston declaró: las cantidades presentes en los tejidos examinados indican la administración deliberada de dosis letales, lo cual es incompatible con una sobredosis accidental o autoadministración. Esta determinación dio lugar a una auditoría interna inmediata de los registros del dispensario. El farmacéutico jefe Theodore Lambert realizó una comparación exhaustiva del inventario y descubrió discrepancias significativas. Su informe documentó que aproximadamente 250 miligramos de fenobarbital y 180 miligramos de hidrato de cloral no se contabilizaron, a pesar de no constar su dispensación en los registros oficiales. Una revisión de las operaciones del centro durante este periodo reveló un patrón preocupante.
Cada noche anterior al fallecimiento de un paciente, se reportaban cortes de electricidad en los pasillos que conducían al área de almacenamiento de medicamentos, con una duración de entre 22 y 36 minutos. Los registros de mantenimiento indicaban que estos cortes habían sido reportados al técnico del centro, Orville Jenkins, quien los atribuyó a fluctuaciones de energía y al envejecimiento del equipo. Los registros de programación del personal mostraron otra correlación significativa. Elena Morrow había estado de guardia todas las noches en que se produjo un fallecimiento, aunque no siempre asignada a los pacientes fallecidos. Sus turnos la situaban cerca del área de almacenamiento de medicamentos y de las habitaciones de los pacientes afectados durante los periodos críticos. A medida que se intensificaba la investigación, surgió otra conexión inquietante. Cada uno de los pacientes fallecidos había reportado, en diversos momentos, interacciones negativas con Carol Justin. El paciente Thornton había presentado una denuncia formal en febrero, alegando que Heston no había amenazado con silenciarlo permanentemente tras una disputa sobre la distribución de los asientos en la sala de día. La noche del 11 de mayo de 1934, Elena Morrow llegó a su turno de noche programado a las 23. Según el registro de asistencia firmado por el supervisor nocturno Harold Winters, se veía serena y profesional, sin mostrar signos de angustia ni comportamiento inusual. Sus tareas asignadas esa noche incluían la vigilancia del ala este, donde se alojaban Carol Justin y otros 11 pacientes de alta seguridad. El registro institucional muestra que Morrow completó sus primeros 3 informes horarios según lo previsto, con anotaciones a las 0, 1 y 2, indicando que todos los pacientes estaban seguros y estables. La anotación de las 2 se identificaría posteriormente como su última documentación de la noche. Aproximadamente a las 2:17, según el testimonio de un celador nocturno, se vio a Morrow caminando hacia la zona restringida de almacenamiento de medicamentos. Simultáneamente, un corte de electricidad afectó el ala este, donde se alojaba Heston. Este apagón duró aproximadamente 43 minutos, considerablemente más que incidentes anteriores. El electricista de las instalaciones, Victor Reynolds, determinó que la interrupción se debió a una manipulación deliberada de la caja de fusibles y no a un fallo de la infraestructura. A las 3:15 de la mañana, la enfermera Gladys Simmons intentó localizar a Morrow para coordinar la administración de un medicamento requerido por un paciente. Al no encontrar a su colega, Simmons anotó su ausencia en el registro de turno y procedió a completar la ronda de medicación por su cuenta. A las 5 de la mañana, la continua ausencia de Morrow impulsó a Winters a realizar una búsqueda preliminar en las instalaciones. Esta labor no dio resultados y a las 5:45 de la mañana documentó un informe formal de miembro del personal desaparecido y amplió la búsqueda a todas las salas de la institución. Durante este proceso, aproximadamente a las 6:12 de la mañana, el ordenanza nocturno Franklin Pierce descubrió que Carol Justin no estaba en su habitación asignada. La cama contenía un arreglo rudimentario de almohadas y mantas colocadas de forma que, al verse desde la ventana de la puerta, parecía una figura dormida. Las 2 desapariciones provocaron el cierre inmediato de las instalaciones a las 6:20 de la mañana. Se llevó a cabo una búsqueda exhaustiva habitación por habitación, centrándose inicialmente en posibles escondites dentro del edificio. Este examen sistemático condujo al descubrimiento de indicios de manipulación en una entrada de servicio en el perímetro noroeste de las instalaciones. A las 8:47 de la mañana, el equipo de búsqueda, compuesto por el oficial de seguridad Bernard Knowles y la enfermera Judith Holloway, entró en el armario de suministros contiguo a la habitación 407. Allí encontraron el cuerpo de Elena Morrow. La encontraron sentada contra la pared trasera del armario, con un garrote hecho con tubos médicos firmemente enrollado alrededor del cuello. La evaluación preliminar del Dr. Ayes indicó que la muerte había ocurrido aproximadamente entre 6 y 8 horas antes. El examen forense realizado más tarde ese mismo día por el médico forense del condado, Dr. Vernon Latimer, confirmó la asfixia mecánica como causa de la muerte. Su informe señaló la ausencia de heridas defensivas o indicios de forcejeo, lo que sugiere que Morrow había sido sometida antes del estrangulamiento o que no se resistió a su atacante.
El análisis toxicológico reveló trazas de sedantes en su organismo. Un inventario posterior de las instalaciones reveló la falta de varios artículos críticos, un juego de llaves maestras de las puertas internas de la institución, aproximadamente $247 de la caja fuerte de la oficina administrativa, fenobarbital suficiente para 20 dosis estándar y una placa de identificación del personal que podría ser alterada. Además, Heston había adquirido ropa de civil de una fuente desconocida, ya que su ropa institucional se encontró tirada en un vertedero de lavandería. La alarma sobre la fuga se comunicó a las fuerzas del orden locales a las 9:15 de la mañana, casi 3 horas después de descubrirse la ausencia de Heston. Esta demora, posteriormente criticada en la investigación oficial, proporcionó al fugitivo una ventaja considerable. Tras la fuga de Carol Justin de Radcliffe Grove, se inició una búsqueda multiestatal coordinada por el FBI bajo la dirección del agente especial Thaddeus Morrison. El boletín de búsqueda describió a Heston como muy inteligente, metódico y excepcionalmente peligroso, destacando su capacidad para manipular a los demás y adaptarse a diferentes entornos sociales. Su fotografía y descripción se distribuyeron a las fuerzas del orden de los estados del sur y el medio oeste. La investigación del asesinato de Morrow reveló una pequeña libreta oculta en el forro de su maleta en la pensión. El contenido incluía un registro codificado de conversaciones con Heston, bocetos de la distribución de las instalaciones con las medidas de seguridad marcadas y una lista de compuestos farmacéuticos con anotaciones. Los registros financieros mostraron que Morrow había retirado todos sus ahorros, $412, del Texas National Bank 3 días antes del incidente. Este dinero no se encontró entre sus pertenencias, lo que respalda la teoría de que tenía la intención de acompañar a Heston en su fuga. Durante varias semanas, la investigación arrojó pocas pistas. Se reportaron posibles avistamientos en Shreveport, Louisiana, Memphis, Tennessee y Cairo, Illinois, lo que sugería una trayectoria hacia el norte a lo largo del río Mississippi. El 12 de junio, se produjo un gran avance cuando un trabajador ferroviario de East St. Louis reportó a un pasajero sospechoso que había desembarcado de un tren de carga con rumbo al norte. El individuo, que viajaba bajo el nombre de Theodore March, había llamado la atención al hacer preguntas detalladas sobre la ubicación de hospitales y oportunidades de empleo en el sector médico. La detención tuvo lugar el 8 de julio de 1934, cuando los agentes rodearon la pensión donde Heston llevaba aproximadamente 3 semanas. Según el informe del arresto, se entregó sin oponer resistencia, declarando únicamente: "Me preguntaba cuánto tardaría esto". Un registro de su habitación reveló recortes de periódicos sobre centros psiquiátricos, libros de texto médicos con anotaciones manuscritas y varios objetos de Radcliffe Grove, incluyendo la placa de identificación alterada de Morrow. Lo más inquietante de los objetos recuperados fue un diario que contenía observaciones detalladas de las personas que residían en la pensión y el vecindario circundante, incluyendo evaluaciones de vulnerabilidades psicológicas y estrategias para ganarse su confianza. Varias entradas describían planes para conseguir empleo en el Sanatorio Bellevue, lo que sugería que Heston se preparaba para infiltrarse en otra institución. La acusación federal imputó a Heston 5 cargos de asesinato en primer grado, secuestro con resultado de muerte, fuga de un centro de reclusión y fraude de identidad. Entre 1934 y 1939, Heston permaneció en régimen de aislamiento mientras se desarrollaban los procedimientos judiciales. El caso generó gran interés en las comunidades médica y jurídica y planteó interrogantes sobre los protocolos de seguridad en las instituciones psiquiátricas. En enero de 1939, Heston fue trasladado al recién creado Centro Federal de Contención Psiquiátrica en un lugar no revelado. Los registros de su tratamiento posterior fueron sellados por orden gubernamental. El incidente de Radcliffe Grove impulsó reformas sustanciales en las operaciones de los centros psiquiátricos de todo el país, y la Asociación Americana de Psiquiatría emitió nuevas directrices para la evaluación del personal, la monitorización de pacientes y la infraestructura de seguridad en 1936, muchas de las cuales abordaron directamente las vulnerabilidades expuestas por el caso de Heston.